Imagínate que un hombre llevara a cabo homicidios sin necesidad de enfrentarse físicamente a sus víctimas, sino que las controla demoníacamente y los padres de estas familias son los que cometen los crímenes. Por eso lleva años arruinando vidas y jamás se ha encontrado evidencias de su identidad, solo estas cartas encriptadas. ¿Tú crees que las descifrarías? En este vídeo te voy a mostrar qué no deberías hacer, qué deberías hacer y cómo vencer a Longlegs en Longlegs, coleccionista de almas. Esta es la historia de Lee, una agente del FBI que en coche junto a otro agente, Carter, le comenta que en esa casa vivió una familia de 4 durante muchos años, pero que hace unos meses el padre los asesinó a todos y luego se hizo la automorición. Una extraña matanza porque eran buenas personas y porque junto a los cadáveres encontraron una carta escrita en un alfabeto cifrado cuya letra no coincide con ningún miembro familiar. Carta que ha sido igualmente codificada que otras 9 que han recopilado durante los últimos 30 años. Es decir, en este periodo de tiempo, 10 familias que tienen una hija que cumple años el día 14 de cualquier mes han sido controladas por Longlegs, que obliga a los padres a llevar a cabo los crímenes. Por eso los agentes del FBI lo están buscando. Por eso necesitan a la protagonista. Necesitan su capacidad de clarividencia para vencer al malo malísimo, ya que según pruebas que completó, puede obtener información sobre los casos policiales mediante percepción extrasensorial. Vale. Y también necesitan encontrar el otro patrón que existe de las masacres de esas 10 familias. Aparte de que las niñas siempre cumplen años el día 14 del mes del que Longlegs ataca. Y es que gracias a esta página web que se usó para promocionar la película y que es información que la protagonista y el FBI tienen, podéis comprobar que el asesino atormenta a familias cuyo apellido es de carácter religioso. Primero, los Applewhite, que su traducción al español, manzana, hace referencia al fruto prohibido que Adán y Eva no debían comer en el jardín del Edén. Segundo, los Clover, que traducido al español, trébol, hace alusión al de 3 hojas que representa la Santísima Trinidad cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercero, los Pendergast, que hace referencia a un popular sacerdote católico y a otro popular obispo, ambas figuras vinculadas a la fe y al liderazgo religioso. Cuarto, los Wormwood, que hace alusión a la estrella Wormwood o en español ajenjo del libro Apocalipsis. Quinto, los Hesse, que hace referencia a un famoso poeta cuyas obras exploran la búsqueda individual de autenticidad y espiritualidad. Sexto, los Angstrom, que no hace alusión a nada, pero que como veis en la web, el padre de la familia era notario del juzgado municipal de Salem, una antigua forma de referirse a Jerusalén. Séptimo, los Weir, que su traducción al español, presa, hace referencia a los distintos sistemas hidráulicos que se mencionan en la Biblia. Octavo, los Bannister, que traducido al español, barandilla, hace alusión a estas estructuras usadas mayoritariamente en edificaciones cristianas. Noveno, los Gaddis, que hace referencia a Gad, un nombre que aparece múltiples veces en versículos bíblicos. Y décimo, los Horn, la familia que los agentes mencionan en esta escena y que su traducción al español, cuerno, es una palabra que se nombra más de 100 veces en la Biblia cristiana. Con todo esto quiero decir que lo que debería hacer la protagonista y el resto de agentes es buscar familias felices, que el apellido del matrimonio, normalmente del padre en Estados Unidos, tenga un significado cristiano, que no haya hijos varones y al menos que haya una hija de 9 años cuyo cumpleaños sea el día 14 de cualquier mes y que, como mencionan en la página, posean un modelo de un piano rojo de juguete concreto, para así protegerlas ante nuevos ataques del malo malísimo. Familias que únicamente tienen que buscar en Oregón, donde también, según la propia web, solo el 14% de los residentes se identifican como miembros de la Iglesia Católica Romana y especialmente, como veis en este mapa con las ubicaciones de cada pueblo, en la parte centro-norte del estado. Pero bueno, siga, porque tras investigar los asesinatos de Longlegs, Lee le comenta a Carter que lo que ha descubierto es que él no entra en las casas y ayuda físicamente a los padres a matar a sus familias.
sino que les dice verbalmente lo que tienen que hacer. Y esta investigación la descubre el malo malísimo y por la noche sigue a la protagonista a su casa, que cuando llama a su madre para hablar con ella, Lee lo escucha, cuelga la llamada, Longlegs toca a su puerta y ella agarra su pistola y busca al criminal fuera de la casa. Ahí está. Aterrada la protagonista sale y está dispuesta a dispararle. Lo malo es que el asesino aprovecha para entrar en su casa. Lo bueno es que no quería matarla, sino dejarle una de sus cartas, una que no puede abrir hasta el 14 de enero, el día de su cumpleaños. Sin embargo, a Lee no le importa esa advertencia. Abre la felicitación y da con otro mensaje encriptado de Longlegs, uno que descifra gracias a una Biblia y en el que amenaza de muerte a su madre. Vale, y estos mensajes que Longlegs deja a sus víctimas no solo aparecen durante la película, sino que antes de que se estrenara, como he comentado anteriormente, hicieron una campaña de marketing con ellos para que los espectadores intentaran desencriptarlos, y lo consiguieron. Lo lograron usando decodificadores de cifrados Vigenère, en otras palabras, cambiando los símbolos por letras del abecedario o números, a la vez que utilizaron una palabra clave, que era Longlegs. Incluso un informático programó este descifrador online para que cualquiera pudiera usarlo. Y eso es justo lo que debería haber hecho el FBI durante los 30 años que Longlegs lleva cometiendo crímenes. Pedir ayuda a la población en periódicos, la televisión y otros medios de esa época, sobre todo a personas especializadas en este tipo de cifrados para resolver las cartas del asesino. Y no esperar a que mágicamente una de sus agentes sea clarividente y consiga leer los mensajes encriptados. Entre eso y que en alguna de las escenas de los crímenes, aunque la protagonista lo niegue, seguramente Longlegs haya dejado alguna prueba física de su existencia, como cabellos o huellas dactilares, sabrían quién o quiénes son los responsables. Y es que según la web, en una de las casas la policía encontró pelaje blanco almidonado de gato o conejo. Cerca de otra unas cámaras de seguridad grabaron a un extraño individuo merodeando. Cerca de otra más, vieron la camioneta del criminal días antes de que esa familia fuera asesinada. Y próxima a una vivienda más, detectaron a una anciana también los días previos a la masacre. De hecho, igualmente según la web, durante los 30 años que Longlegs lleva aterrorizando al estado de Oregon, han detenido a 2 sospechosos, pero ninguno cumplía con el perfil del asesino, por lo que obteniendo las evidencias mencionadas, podrían arrestar al patas largas. Pero bueno, siga. Porque a la mañana siguiente, la protagonista acude a otra casa, a otra escena del crimen. El asesino ha vuelto a controlar a un padre para que mate a su familia y ha vuelto a dejar una carta. Pero como Lee ha descubierto cómo desencriptarla, sabe que hay escrito. Igual que sabe que Longlegs siempre actúa cerca o el día 14 de cualquier mes. Y esas cifras están relacionadas con los 9 círculos del infierno del popular poeta Dante Alighieri. Concretamente, las muertes están relacionadas con el número del hombre y el sigilo de Lucifer. Uniendo las fechas se obtiene esos símbolos. Se obtiene el algoritmo que sigue el criminal, que desde que llevó a cabo el primer asesinato, los demás siempre han sido 6 días antes o después de los cumpleaños de las niñas de las familias, creando así un triángulo invertido. Y lo curioso de todo esto es que en las cartas encriptadas, Longlegs suele referirse a una granja, una donde un padre mató a toda su familia menos a su hija porque no estaba en casa. Ella es la única superviviente conocida del malo malísimo, así que Lee y Carter le harán una visita donde vive ahora, en un psiquiátrico. Vale, pero antes recapitulemos, porque no es casualidad que Lee busque respuestas en esta guía ficticia que trata sobre los 9 círculos del infierno, ya que esa división del inframundo es un triángulo invertido, aparte de que también el número del hombre o el número asociado con Satanás, 666, y el sello de Lucifer, que aparece en este famoso grimorio del siglo XVIII, son triángulos invertidos, triángulos que en el cristianismo representan la Santísima Trinidad y son símbolos de protección divina, pero que si se invierten se asocian a rituales ocultos y satánicos, lo que quiere decir que Longlegs rinde culto al demonio, algo que Lee podría haber sabido simplemente leyendo los informes de los anteriores asesinatos, porque en esas casas dejó señales demoníacas, y algo que podría saber porque Satanás aparece y aparecerá a lo largo de la película cerca de la protagonista en su forma de macho cabrío.
diablo. En comisaría cuando está sentada en el suelo, en el bosque fuera de su casa, ahí cuando está leyendo la tarjeta de su cumpleaños, entre dos estanterías cuando está investigando en la biblioteca, en el dormitorio de su infancia cuando habla con su madre y en muchas más ocasiones. Y observando al demonio una sola de estas veces, junto a la información mencionada anteriormente, la protagonista conocería que ella no es clarividente, porque aparte esta capacidad presenta varios problemas físicos, como el medio de transmisión y el de percepción, sino que Satanás la está controlando para hacer lo que él quiera, y que por eso, aunque Longlegs llevaba 10 años sin cometer crímenes, cuando Lee continúa la investigación, vuelve a matar familias. Por eso, ella debería delegar el caso para que los demás agentes puedan resolverlo sin el control del diablo. Pero no, porque lo que hacen es visitar la granja donde fue asesinada la familia de la chica que están buscando. Una granja que lleva años abandonada, pero que me temo que Longlegs frecuenta regularmente. Me temo que, en el desván, bajo estos tablones de madera, ha escondido a una muñeca. Una de porcelana hecha a mano con pelo humano, que contiene una bola metálica que representa su cerebro. Pero, como está hueca y no es una prueba suficiente para encontrar al malo malísimo, ese mismo día, Lee y Carter visitan a la chica en que el asesino se basó para crear a la muñeca. Carrie Ann, una joven que llevaba años en estado catatónico, pero que como ayer Longlegs fue a verla, ha despertado. Y lo interesante no es la conversación entre ella y Lee, sino que el asesino al llegar al hospital se identificó con el nombre de la protagonista. Y claro, Carter se pregunta cómo es que la conoce. Y es que ella cuando iba a cumplir 9 años, también fue víctima de Longlegs. Él intentó acosarla, pero su madre lo descubrió y llamó a la policía. Por eso Lee va a su casa. Necesita saber si recuerda el aspecto del malo malísimo. Vale, aspecto que como he mencionado antes, supuestamente podrían saber porque una cámara de seguridad lo grabó cerca de uno de los asesinatos, o porque como se ha descubierto en esta escena, fabrica muñecas y seguramente consiga los materiales en tiendas cuyos dueños conozcan su identidad. Una que es muy característica. Se trata de un hombre alto y flaco que viste como una estrella de rock de los años 60-70, que en la cara ha sufrido una cirugía estética fallida y que lo oculta con mucho maquillaje blanco. Pero bueno, independientemente de todo eso, a la protagonista no le hace falta saber cómo es físicamente Longlegs. Solo tendría que investigar el origen de su apodo para saber dónde se esconde. Y es que Piernas Largas es un homenaje a una antigua canción infantil llamada Goosey Goosey Gander, que en una versión alternativa, Old Father Longlegs, contiene este verso: el viejo padre Piernas Largas no puede rezar. Tómalo de la pierna izquierda y tíralo escaleras abajo. Palabras que hacen mención a los escondites de los sacerdotes católicos durante las persecuciones bajo el reinado de Enrique VIII, que al ser descubiertos eran sacados a la fuerza de las casas y eran arrojados escaleras abajo en sótanos. Es decir, Longlegs vive en un sótano, en concreto en el de la madre de Lee, que ella aún no lo sabe, pero que podría intuir porque un nombre que se menciona mucho durante el largometraje es el hombre de abajo de la vivienda de la madre de la protagonista. Y en esa casa Lee le pregunta a su madre si recuerda su 9º cumpleaños, si recuerda al intruso que entró en su casa y que por eso ella llamó a las autoridades. Y no, le dice que no sabe de quién le está hablando. Pero lo que sí sabe es que en su habitación están todas sus cosas. Quizás ahí Lee encuentre las respuestas a sus preguntas. Quizás encuentre... ¡pumba! Una fotografía que tomó de Longlegs antes de que llegara su madre. Y esa prueba es más que suficiente para arrestarle. Por esa razón se la enseña a Carter. Por esa razón, a las horas, cuando el asesino está esperando al autobús, el FBI lo detiene. Y en comisaría le hacen preguntas. Pero él solo quiere ver a su amiga Lee, quiere felicitarle su cumpleaños, algo que no es ilegal. Tampoco adorar al diablo, como todo indica según las cartas encriptadas de Longlegs. Longlegs, que la protagonista sabe que no actúa solo, alguien le ayuda a cometer los crímenes y debe de ser una persona a quien las familias dejen entrar en sus casas.
una persona que únicamente conoce Longlegs. Por eso Lee le interroga, y él no duda en revelarle quién es su cómplice. Una mujer católica que engaña a los padres ofreciéndoles un regalo de la iglesia. Una mujer que me temo que es su madre. Y como su trabajo ha terminado, junto a ella hoy completará el triángulo invertido de los asesinatos. ¡Pumba! Venera a Satán y se hace la automorición golpeándose contra esta mesa. Vale, sí. Como él mismo menciona, Dale Ferdinand Cobell, más conocido como Longlegs, era un hombre que llevaba a cabo asesinatos por y para el diablo. Concretamente, antes de comenzar con las muertes de las víctimas, hizo un pacto fáustico, un trato con Satanás. Le entregó su alma para conseguir algo a cambio que jamás se menciona en la película, y el diablo le pidió que le arruinara la vida a múltiples familias. Y esto no es casualidad que ocurra entre los años 70 y 90 en Estados Unidos, que es la época en que se ambienta esta película y cuando sus habitantes sufrieron del abuso ritual satánico. Un pánico moral que implicó acusaciones generalizadas de maltrato físico en un contexto de rituales satánicos basadas en la teoría de la memoria recuperada. En otras palabras, la gente estaba aterrorizada porque sectas satánicas organizadas estaban abusando de niños y estos eran obligados a olvidar los recuerdos de dicho abuso. Justo lo que le ocurrió a la protagonista durante su infancia cuando fue perturbada por el malo malísimo. Pero lo interesante es que, si ella de adulta hubiera acudido a un terapeuta, como hicieron las víctimas del abuso ritual satánico, habría recordado esas memorias reprimidas. Habría rememorado la identidad de Longlegs desde que es agente del FBI, no habría hecho falta que encontrara la fotografía que le hizo, y habría rememorado que su madre lleva ayudándole con los asesinatos muchos años. No habría hecho falta interrogarle, y así no se habría automorido. Sí, todo únicamente acudiendo a terapia. Pero bueno, siga, porque tras esa muerte, Lee y otra agente visitan a su madre, que como el malo malísimo reveló, es su cómplice, y eso se demuestra porque ella no está en casa, sino que cuando su hija va a buscarla, sale y dispara a la compañera de la protagonista que estaba en el coche esperándola, y para que Lee no sea la siguiente, le pide a su madre que suelte el arma y le apunta con su pistola. ¡Pumba! Dispara a una muñeca idéntica a la protagonista que estaba delante de la madre, algo que le afecta gravemente. Como he dicho, Longlegs era fabricante de muñecas, y cuando Lee cumplió 9 años, le hizo ese regalo diabólico, aparte de secuestrar a su madre. Y para que su hija no fuera asesinada por el diablo, ella tuvo que ayudarle. Tuvo que hacerse pasar por monja y regalar a las familias muñecas creadas por Longlegs, muñecas controladas por Satán que volvían locos a los padres, y así es como mataban a sus esposas e hijas. Vale, ¿y cómo podía haber sabido Lee que su madre era la cómplice de Longlegs y así haber evitado la muerte de su compañera y los últimos asesinatos familiares? Bueno, primero, como mencioné anteriormente, los días previos a la matanza de la familia Weir, muchos vecinos vieron a una anciana frente a su casa. Supongo que el FBI podría haberles pedido que describieran su aspecto y así haberla relacionado con la madre de la protagonista. Segundo, como habéis visto, esta mujer lleva cajas gigantes de cartón a cada escena del crimen, así como muñecas de diversos materiales. Además, tiene el pelo increíblemente largo e incluso se la ve en numerosas ocasiones saliendo de las casas cubierta con sangre de las víctimas, por lo que, como he dicho antes, es imposible que los forenses no hayan descubierto su conexión con los crímenes. Tercero, aunque suene rebuscado, el coche de la madre es un Volkswagen Beetle o escarabajo, el vehículo más utilizado por asesinos en serie en Estados Unidos a lo largo de los años. Y cuarto y más importante, las veces que Lee habla con su madre, siempre le recuerda que su cumpleaños es pronto, de que ella matará a la última familia del triángulo invertido ese mismo día, de lo que va a ocurrir ahora, ya que a las horas Lee despierta en la guarida de Longlegs, el sótano de la casa de su madre. Despierta porque alguien la está llamando por este teléfono, el malo malísimo, que sigue vivo y le dice a la protagonista que llega tarde al cumpleaños de la hija de su compañero Carter, ya que una de las
primeras noches de investigación, ella le acompañó a casa, conoció a su familia y la niña le invitó a su fiesta. Total, que esa hija es la última cumpleañera que necesita Longlegs para completar el triángulo invertido de asesinatos y Lee conduce a su vivienda para impedirlo. Pero, desgraciadamente, cuando los padres le abren, la agente descubre que su madre ya ha llegado, que aunque le revele a Carter que es la cómplice de Longlegs, esta muñeca satánica ya está controlando a la familia. Así es como su compañero se marcha con su esposa a la cocina y la mata, como luego intenta acuchillar a Lee, pero ella salva a su hija, le dispara y acaba con su vida. Y también... ¡pumba! Como intenta matarla, le vuela la cabeza a su madre, pero no a la muñeca. Y, muñecamente, esta película ha sido vencida. Esto ha sido Longlegs, coleccionista de almas. Seguro que ya sabes cómo vencer a Longlegs. Si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones en los comentarios. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque eso es imposible. ¡Venga!